esa es la parte que inconscientemente y no lo reconocemos nosotros como cirujanos muchas veces, pero nos ayuda a nosotros a despersonalizar a esa persona. O sea, si yo pensaba que iba a ser princesa en algún momento, en ese momento dejé de pensar que iba a ser princesa. No pasé de esos restaurantes en a pasar hambre. No saber si había comida en el refri, ¿no? Pero los 5 días en el Sahara, sin ver a nadie, sin hablar, estuvo bastante potente. Como que todo el mundo era como, Isa, please, ya cállate. En las comidas Claro. yo como, ¿y sabían que la meditación y el estrés y todo como nada más quedamos como platicar normal, ya sabes? Porque... O luego estás en un antro y canción y ves a una güera que le pega al novio y dices, canción. Hola Marcos, bienvenido. Muchas gracias por querer ser parte de este proyecto del VidaShare Podcast. Hola, mucho gusto y muchísimas gracias por ayudarme a compartir con ustedes este proyecto. Marcos, para los que nos están escuchando, es un doctor. Ahorita, Marcos, ¿por qué no nos explicas en dónde trabajas y a qué te dedicas? ¿No? Bueno, mucho gusto. Yo soy Marcos Jafif, soy médico cirujano. Yo hice la carrera de medicina en la Universidad de Anáhuac y actualmente estoy haciendo ahorita la residencia en cirugía general. Estoy en el segundo año de la residencia de cirugía general en el Hospital Ángeles Lomas y pues en eso estoy actualmente. Ok, súper. Tenemos una pregunta que la verdad nos da muchísima curiosidad y es, por ejemplo, ya una vez que estás metido en el operating room, o sea, ya tienes al paciente, en el quirófano, perdón, tienes al paciente bajo anestesia, ya están todos listos, preparados, tienes el bisturí en la mano y estás listo para hacer el primer corte. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás en ese momento? Es una sensación que la verdad mucha gente que dice que es indescriptible en realidad porque es una sensación de mucha responsabilidad en el momento que te entregan a ti el bisturí. Evidentemente no es un proceso consciente que haces en cada cirugía, porque muchas veces por la misma prisa de la cirugía, muchas veces por la urgencia de la cirugía y demás, no te permite hacer todas las veces este proceso consciente de la responsabilidad que se te está entregando de una persona que está dispuesta a que le abras la panza y a que la cedes y a que la dejes inconsciente y está a tu merced y básicamente te permite te entrega toda su confianza y eso es algo es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros como cirujanos que nos permite que una persona nos entregue toda la confianza para estar completamente inconsciente, completamente desprotegida porque no son capaces de moverse, no son capaces de defenderse. Y aún así, nosotros somos los que abrimos su panza, los cortamos y demás, teniéndonos la confianza de que lo estamos haciendo por un bien mayor. Y entonces esa es una de las motivaciones más grandes que tenemos nosotros en cirugía, pero también obviamente una de las responsabilidades más grandes que tenemos también como cirujanos. Y no, te repito, no siempre se puede hacer ese proceso mental consciente de esa responsabilidad que se te entrega con cada paciente. Pero es nomás actúa. Cuando hay momentos en cirugías donde puedes estar más tranquilo y demás y como que llega ese momento de iluminación a tu cabeza y dices, wow, o sea, no puedo creer que estoy aquí abriendo una persona, haciendo esto y, o sea, es algo, la verdad, en cierta medida muy bonito, pero también es mucha responsabilidad. Claro. ¿Sientes estrés cuando estás allá adentro? En medicina vivimos con estrés, esa es una realidad. Sabemos convivir con el estrés y pues, básicamente es nuestro compañero de vida. Desde que empezamos la carrera de medicina, con el ritmo de estudio, con el ritmo de vida y demás, estamos un poco tanto acostumbrados al estrés. Y evidentemente en cirugía es una de las especialidades dentro de medicina donde más estrés era lo que te iba a decir, ¿no? Yo creo que sí es diferente por ejemplo, un endocrinólogo a lo mejor ve temas muy serios, etcétera, pero nunca tiene el estrés de tener al paciente ahí. Claro, en cirugía, literalmente en una abierto, cirugía tal cual. Eso es otra de las razones que ustedes solitos me están dando de por qué es que decidí en mi vida ser cirujano. Y en realidad es eso, eso mismo que hablan ustedes, que es, no es tanto por el estrés que lo escogí, sino por el reto que implica el tema de ser cirujano como tal. O sea, es una responsabilidad, repito, muy grande el hecho de que, como dices tú, un endocrinólogo, pues sí, maneja medicamentos, maneja patologías y demás, pero difícilmente tiene en sus manos la vida de un paciente como tal.
Y nosotros en el quirófano, todos los días que nos metemos a ese quirófano, en realidad sí tenemos la vida pendiendo de una persona en las manos, aunque sea una apendicitis, aunque sea una cosa que no sea tan grave, todas las cirugías conllevan un riesgo, todas las cirugías, desde la anestesia hasta los posibles errores que se pueden dar en la cirugía o complicaciones que se pueden dar dentro de la cirugía, sangrados y demás que pueden complicar a una persona y desafortunadamente perder la vida. Entonces, nadie está exento de ese tipo de cosas y ese estrés que se lleva en el quirófano, evidentemente lo canalizamos de diferentes maneras, digámoslo así. O sea, ponemos música muchas veces. O sea, por eso en los quirófanos normalmente hay música y a los cirujanos nos gusta operar de repente con música. Eso sí, justo es lo que te quería preguntar, porque he visto, o sea, digo, yo sé que probablemente no tiene nada que ver, pero he visto millones de shows, de TV shows, de doctores y así, y en todo siempre hay música, hay buenas playlists dentro de los quirófanos, y sí siento que es como para alivianar el momento, ¿no? De cierta manera. Principalmente en cirugía, más que nada es donde utilizamos, más que creo que somos de hecho los pocos que utilizamos música mientras están trabajando en medicina, porque no, normalmente otros tipos de especialidades, pues no, o sea, estar dando consulta con el paciente y demás, o sea, no se presta para ese tipo de cosas, más que cuando tienes un procedimiento en donde el paciente está inconsciente, no, o sea, no hay mucha interacción con el paciente y pues evidentemente te permite trabajar. Y sí, la música ayuda. La verdad es que yo personalmente, a mí en lo personal, hay a cirujanos que les gusta operar en silencio, o sea, también existe ese lado de la moneda. Hay quien les gusta trabajar con completo silencio y concentración y demás. A mí en lo personal, a mí sí me gusta tener música dentro del quirófano, porque siento que sí te afloja un poco en el sentido del estrés, en el sentido de cómo fluye el trabajo y demás. Cuando hay música fluye un poquito más tranquilo todo. ¿Qué música pones, también, Marcos? ¿Perdón? ¿Qué música pones? Es una buena pregunta. A mí, no sé, me gusta música de todo tipo, honestamente. Me gusta mucho la música instrumental. No música clásica. Clásica, me gusta la música clásica, aunque no es lo que normalmente ponemos en el quirófano. Pero a mí, en mi quirófano, a mí lo que me gustaría escuchar es Pink Floyd, ese tipo de cosas. O sea, se vale escuchar ese tipo de cosas. Lo que sea. Lo que quieras. No tiene que ser una cosa de música clásica, Beethoven, Mozart, no. O sea, a mí en lo personal, sí instrumental, pero también podría estar escuchando o Pink Floyd o otras cosas. O sea, o reggaetón. Seguro hay doctores que están escuchando a Bad Bunny, ¿no? Sí, o sea, sí. O sea, y eso también, o sea, mucho también eso hay de las personalidades dentro de los quirófanos, porque no solamente somos los cirujanos los que usamos los quirófanos. Ginecólogos usan los quirófanos, los ortopedistas también usan los quirófanos. Entonces, y muchas veces ahí también te das cuenta, o sea, escuchamos diferentes tipos de música también, y depende también del cirujano y obviamente de cada uno, de los que operen, qué gusto tenga particular por la música, pero sí, puedes escuchar de todo tipo, o sea, puedes escuchar reggaetón, puedes escuchar música en español, Luis Miguel, o sea, lo que sea te puedes llegar a escuchar en un quirófano, y eso es obviamente dependiendo del cirujano. Doctor. Se habla y nosotros tenemos la broma interna de que obviamente necesitamos nosotros un extraordinario anestesiólogo que sea nuestro DJ, porque normalmente los anestesiólogos son los que ponen la música para atrás de. Entonces, normalmente nos encargamos de tener una buena comunicación con el equipo de anestesia para que haya buena música en el quirófano. No nada más para que, o sea, no nada más la anestesia, que es una parte fundamental de la cirugía, sino también la música, creo que también es muy importante en este sentido. Y de al lo que final, estamos escuchando, ¿no? Sí, la misma persona que se encarga de la anestesia, que se encarga de la música, creo que tiene bastante responsabilidad. Sí. Más por una que la otra, pero... Sí, pero igual. Pero de todas maneras. ¿Qué tal son tus días, Marcos? Me da curiosidad, o sea, la mayoría de la gente tiene trabajos, entra a las 8, 9 de la mañana, sale a las 6, 7 de la noche. ¿Los tuyos cómo son hoy en día? La vida del residente es una vida particularmente muy ocupada, digámoslo así en cuanto a tiempo, porque te exige mucho. Son los 4 años, yo creo que en cualquier persona o en cualquier entrenamiento médico, que más van a exigirte y que más tiempo van a exigir de ti, inclusive más que la carrera de medicina, e inclusive más que el famoso internado que todo el mundo pasa por la carrera de medicina. Es como un internado, pero por 4 años, básicamente. Entonces, son horarios un tanto pesados, pero te vas acostumbrando y vas viviéndolo poco a poco. O sea, mis días empiezan a las 6 de la mañana porque tengo que estar a las 7 de la mañana ya en el hospital, porque a esa hora hacemos una cosa que se llama entrega de guardia, que nos juntamos básicamente todos los residentes del servicio de cirugía, que en mi hospital somos como 10 residentes de cirugía,
y también hay normalmente entre 2 y 3 internos rotando cada mes en el servicio de cirugía que también pertenecen al grupo, digamos, a nuestro grupo de trabajo de todos los días ahí en el hospital. Y pues entre nosotros hacemos una entrega de guardia que nosotros lo que en realidad es una entrega de guardia es pasar paciente por paciente, o sea, tenemos un pizarrón en donde están todos los nombres de todos los pacientes, con edad, con diagnóstico y con la cirugía que se les hizo y demás. Y todos los días revisamos paciente por paciente, los discutimos al paciente por paciente, viendo qué podemos hacer por ellos, viendo qué podemos ajustar, viendo qué medicamentos podemos hacer, viendo si tenemos todavía el diagnóstico correcto, viendo si la cirugía, hay pacientes que son antes que se vayan a operar, hay pacientes que son posoperados, entonces hay de todo tipo de cosas, entonces tenemos que ir viendo paciente por paciente todos, tanto residentes como internos, y eso también a nosotros nos permite eso como una parte académica, el poder, se pone de repente, ahí es donde la oportunidad donde podemos preguntarle a los internos o preguntarle a los residentes de menor grado, preguntas acerca de la enfermedad, preguntas de manejo médico y demás, y es donde más aprendemos, digámoslo así, cuando tenemos este tipo de entregas de guardia, porque es donde más discutimos acerca de paciente por paciente y vamos viendo qué tenemos que hacer con ese paciente, del diagnóstico, del tratamiento y de posibles cosas de esas. Eso así arranca el día, digámoslo así, y eso dura como una hora, digámoslo así, que lo que nos tardamos como una hora, hora y media en ver, dependiendo de la cantidad de pacientes, obviamente, pero es lo que normalmente nos tardamos, y a partir de ahí luego nos repartimos a todos los pacientes que tenemos en el hospital y pasamos a verlos. Perdón que te corte, nada más, o sea, esta entrega de guardia podríamos decir que es como abrir el libro de medicina literal y que todos los pacientes recobren vida y vas como analizando cada una de las patologías, ¿no? O cada uno de los como perfiles, o sea, de cada persona. Es el caso de cada uno de ellos, ¿no? Que se discute. Exactamente, o sea, discutimos tanto el diagnóstico y qué tratamiento le podemos dar y qué medicamentos estamos usando, o sea, todo lo que pueda involucrar el manejo del paciente lo discutimos en ese momento entre nosotros, los residentes y los internos. También están nuestros, o sea, en algunas ocasiones están nuestros cirujanos con nosotros en la entrega de guardia, y ellos también obviamente nos complementan con información, nos complementan con enseñanza y demás de manejo del paciente y demás. Entonces es la parte en donde, les digo, es la parte más académica del día. Y pasado eso, les estaba diciendo, pasamos visita después, ahora sí, cada quien nos dividimos a los pacientes, cada quien se encarga de entre 5 y 6 pacientes, digámoslo así, y se encarga de pasar a ver a los pacientes, de revisar a los pacientes, de ver que estén bien los pacientes, y obviamente pues cada especialidad es distinta, ¿no? Claro. Nosotros en cirugía, nosotros vamos a ver normalmente qué tipo de drenajes, que son las cositas que de repente salen que salen después de la cirugía, ver la herida, ver que las preguntas clásicas que nosotros hacemos en cirugía que tienen un porqué es si ya pudieron entrar al baño, si ya pudieron orinar, cómo les está cayendo la dieta, si ya toleraron bien poder comer algo de líquidos, algo más blando y demás, y preguntar a los pacientes cómo se encuentran, básicamente, hacerles un examen físico de que se encuentre todo bien. Y por ahí de la tarde hacemos otra vez, o sea, durante el día, o sea, acabamos de pasar de ver a todos los pacientes y a partir de ahí nos bajamos a quirófano, o sea, nos repartimos las cirugías y basado en lo que haya de cirugías en el día, pues nos dividimos entre los residentes el número de cirugías y entramos cada quien con uno de los cirujanos a operar con ellos. Y nos quedamos muchas veces operando 1 o 2 veces, o sea, 1 o 2 casos, digámoslo así, y luego por ahí de las 2, 3 de la tarde, digamos, nos volvemos a juntar otra vez todos los residentes y todos los internos y volvemos a entregarle a los pacientes, o sea, volvemos a pasar paciente por paciente, entregando todos los hallazgos que hayamos visto en la mañana, si es que subieron laboratorios, en caso de que hayan tenido estudios de imagen, radiografías y ese tipo de cosas, y volvemos a discutir a todos los pacientes en la entrega de guardia, y en ese momento, pues cada quien se va a su casa, excepto los que se quedan de guardia, y eso es, digo, esos son los día a día. Yo estoy de guardia cada tercer día, o sea, somos lo que le llamamos guardias ABC, o sea, o eres A, o eres B, o eres C, y cada tercer día vas a tener que quedarte en el hospital, y te digo, por ahí de las 3 de la tarde. Es lunes y jueves, ¿no? Por decir, o martes y viernes. Exacto, pues cada tercer día, o sea, no existen, nosotros no vivimos lunes, martes. No, y le van rotando, ¿no? Obviamente. Exactamente, nosotros no vivimos o sea, para nosotros cuando estás de residente es lunes, martes, miércoles, da igual, jueves, viernes. O sea, tú vives A, B o C, esa es tu vida. O sea, si eres A o B o C, porque todo el tiempo vas en ese patrón, o sea, no cambia. Inclusive aunque estés en fin de semana,
Si tuvieras que ir al hospital porque estás de guardia, pues tienes que ir al hospital. Si hay puentes, si hay lo que sea, tienes que estar ahí cada tercer día. Entonces, los que se quedan de guardia, esos son cada tercer día y los demás se van a su casa. Y ya cuando te quedas de guardia, te encargas de cubrir las cirugías, en nuestro caso, de la tarde, en caso que haya cirugías en la tarde, y de que si llegara a haber alguna emergencia durante el día en urgencias, que llegara un apéndice, que llegara alguien que haya tenido un accidente, cualquiera de ese tipo de cosas, está el residente ahí y se queda todo el día hasta el siguiente día, hasta el siguiente cambio de turno, digamos así. O sea, se queda Hasta las 7 de la O sea, es mañana del toda día la siguiente. noche. No, hasta las 3 de la A tarde. las 3 de la tarde del día siguiente. Más o menos 32 horas de guardia. Wow, ok. Increíble. Normalmente cada tercer día. Y cuando no estás de guardia, estás en tu turno normal, digamos así, que es como de 7 a 3 de la tarde de lo que vas en el día a día. Y ese es el día a día, básicamente. En cirugía es muy cambiante, o sea, no es cero, o sea, algo de lo que me gusta de la profesión es cero monótona. Todos los días te encuentras con algo nuevo, todos los días existen cosas nuevas, todos los días es muy diferente, e inclusive aunque el paciente sea un paciente que los dos tengan apendicitis, no lo van a reaccionar de la misma manera, no van a tener la misma evolución, no, o sea, cada paciente es un universo, entonces es muy distinto, aunque veas las mismas enfermedades siempre, no ves a los mismos pacientes, entonces eso hace que todos los días sea muy distinto. Claro, sí, porque así igual como cada cabeza de cada persona, o sea, cada cerebro es un mundo, me imagino que el cuerpo reacciona igual, ¿no? Exactamente. ¿Cómo vas a reaccionar tú a cierta medicina y cómo vas a reaccionar Joseph? Pues son completamente distintas. Es correcto. Ese es el verdadero método del caso, ¿no? O sea, que es muy Exacto. famoso como en los business schools, Sí, que analizas el método del caso, pero ustedes lo analizan o sea, en esteroides, ¿no? O sea, casos y casos y casos y casos. Exactamente, sí, eso es Sí. y por eso te digo, o sea, el periodo de más carga de pacientes, donde más pacientes ves, donde más entrenamiento tienes, donde más exposición tienes, es durante tu residencia. O sea, ¿En qué año estás ahorita de la residencia? ahorita estoy en el segundo año de la residencia, estoy terminando casi el segundo año de la residencia y voy a pasar al tercer año de cirugía, que son 4 años de cirugía para completar el entrenamiento, digámoslo así, de cirugía general. okay. Que cirugía general, si quieren les platico un poquito también de eso, comprende, o sea, porque mucha gente no entiende cuáles son los diferentes tipos de cirugía, o sea, la gente le dice, estudio, soy cirujano, pero no saben, cirujano de panza, cirujano de... Claro. Incluyéndome a mí. O sea, no entienden muy bien. Sí, no. Hay tantas cosas en medicina que nosotros como doctores damos por hechos que la gente las entiende o que las sabe y en realidad no tienen ni la más remota idea de lo que es nuestro mundo, porque la verdad es que es un universo muy distinto. Sí, Entonces, en cirugía tenemos, les platico un poco cómo se divide la medicina para que también, por el que tenga la curiosidad de medicina y demás, entienda cuáles son sus opciones, digámoslo así. Una vez que terminas la carrera de medicina, tienes la opción de derivarte a 4 diferentes subespecialidades, 4 especialidades, no subespecialidades, que normalmente son pediatría, medicina interna, cirugía y ginecología. Esas son las 4 grandes. Evidentemente está genética, medicina del trabajo, medicina familiar, bla, 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 y cada vez hay más. Por ejemplo, oftalmología ya entra distinto, ya no entra por cirugía. Hay distintas, o sea, hay ciertas especialidades que sí te puedes derivar una vez que termines la escuela de medicina. Aplicas el examen nacional de residentes, de residencias médicas, que es el ENARM, que mucha gente debe conocer. Y ese examen, cuando tú aplicas para ese examen, tú tienes que escoger qué especialidad, o sea, qué especialidad te quieres derivar, digámoslo así. Y dentro de las múltiples especialidades que hay, está cirugía, obviamente, está cirugía general, que es de las 4 grandes especialidades que normalmente a las que se derivan las personas, que es, como repito, medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía general. Entonces, cirugía general luego también es otro universo completamente distinto porque dentro de cirugía general te puedes obviamente luego derivar a hacer una subespecialidad o dentro del mismo cirugía general puedes hacer ciertos años de entrenamiento solamente de cirugía general y luego irte a otras especialidades. Ejemplo, urología, por ejemplo, los urólogos hacen 1 o 2 años de cirugía general y después se hacen urología, hacen 4 años más de urología y ya nunca más vuelven a ver nada de cirugía general. Los neurocirujanos, por ejemplo, ellos tienen que hacer 1 año de cirugía general. A partir del primer año de cirugía general o el segundo año de cirugía general, ellos terminan su entrenamiento de cirugía general y hacen otros 4 años más de solamente neurocirugía. Okay. Y hay ciertas especialidades que necesitas hacer 4 años de cirugía general y después de esos 4 años de cirugía general puedes hacer una subespecialidad. ¿Qué eso es en lo que estás tú?
que eso es exactamente lo que yo quiero completar, que yo quiero completar los 4 años de cirugía general. Y hay quien termina el entrenamiento, digámoslo así, de los 4 años de cirugía general, es el que se le conoce como cirujano general. El cirujano general es el que todo el mundo conoce como el cirujano gastrointestinal, digámoslo así, el que se encarga de los apéndices, de las vesículas, de las hernias, todo ese tipo de cosas. El cirujano que todo el mundo conoce, digámoslo así, el clásico cirujano. Es el cirujano de cabecera, ¿no? Ese básicamente es el cirujano general. Ese es el que ve, digamos, curación de heridas, el que ve las hernias, el que ve los apéndices, vesículas, luego también la gente que tiene problemas de reflujo, problemas de gastritis, ese tipo de cosas. Me imagino que es también porque son las operaciones más comunes, ¿no? Sí, es correcto eso, y también porque el entrenamiento como tal en cirugía general es mucho cirugía abdominal. O sea, lo que vemos, la gran parte de lo que veo yo, sí veo cuello, sí veo, o sea, neurocirugía, por ejemplo, no veo nada yo, o sea, por eso hay entrenamiento. Es completamente otra cosa, Súper. claro. Urología vemos muy poco, a menos de que entremos junto con los urólogos o tengamos una rotación de urología, y entonces vemos algo de urología, pero normalmente, o sea, cuello es del cirujano general también, o sea, no solamente es abdomen. O sea, por eso digo que el cirujano general se entiende como si fuera cirujano gastrointestinal, pero el cirujano general también puede llegar a quitar cánceres de todo tipo, o sea, cáncer de tiroides, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer, obviamente con el grado de dificultad que eso conlleva, ¿no? O sea, no todos los cirujanos se avientan a estar haciendo ese tipo de cosas porque no es su área de expertise, porque al final cirugía general es muy vasto también, entonces al ser tan vasto, pues te vas como acoplando a tus procedimientos y demás. Entonces, terminando el entrenamiento de cirugía general, todavía tienes la opción de hacer una subespecialidad, digamos así, y hay gente que hace subespecialidad, digamos así, en lo que me interesa, por ejemplo, a mí hacer es trasplante, y para hacer trasplante necesitas hacer 2 años más de cirugía, pero de cirugía de trasplante, y en donde te enseñan a hacer trasplante hepático y trasplante renal. O sea, es como un agregado a tu entrenamiento de cirujano general. Es como o sea, para que lo entiendan mejor, como un doctorado, digamos así, o sea, a nivel maestría, doctorado, y haces trasplante, que esa es la subespecialidad. Podrías hacer también cirugía oncológica, que son los cirujanos oncólogos, digamos. Claro. ¿Sí? Aunque el cirujano general puede también tratar los cánceres de piel, de estómago, tiroides y demás. Muchas veces también está la subespecialidad de la cirugía oncológica, que hay algunos que sean cirujanos oncólogos y se dedican a ver puro cáncer, o sea, se dedican a quitar tumores, se dedican a ver a puro paciente oncológico, y ellos no ven apéndices, no ven vesículas, no ven nada de ese tipo de cosas, ellos solamente se dedican a ver cáncer, digamos. Entonces hay diferentes tipos de subespecialidades, y así como les hablo y les platico de cirugía general, es en todas las otras 3 grandes, digamos así, en ginecología, en medicina interna. O sea, en medicina interna, para que entiendan un poco también, medicina interna, tú haces 2 o 3 años de medicina interna, o hay quien termina medicina interna, y son los que conocemos como médicos internistas, que ellos no son médicos generales, porque mucha gente los llega a confundir. Los confunde, claro. Y es una desgracia eso, porque en realidad llevan 4 años más de entrenamiento que un médico general en un hospital viendo pacientes durante 4 años, entonces no tienen ni el más remoto grado de comparación un médico general con un médico internista. O sea, un médico internista es mucho más arriba que un médico general, claro. Más preparado un médico internista que un médico general, evidentemente, claro que sí. Claro. Y mucha gente también los confunde con los internos, que los internistas con los internos, y no tiene que ver. El interno es el que trabaja, o sea, parte de la escuela de medicina, pues tu penúltimo año de la escuela de medicina, que eres médico interno, pero no eres internista. Claro. Ok, ese es otro. Muy importante distinción. Muy importante, porque la verdad es que yo los confundo mil, y siempre todos mis amigos que estudian medicina me echan, o sea, me cuentan como todo el rollo de sí, es que ya soy tal, y yo sí, muy interesante, pero la verdad es que nunca me había metido de verdad a entender qué esto significa, ¿no? Entonces creo que sí, como generalmente para el público general, que igual que yo no tenemos ni la menor idea, es muy importante saber las distinciones. Claro, súper interesante. Nunca lo sabes, ¿no? O sea, nunca. Es como... Creo que hay tantos caminos y tantas áreas que si no estás en ese mundo, en el mundo de la medicina, como que a lo mejor puedes tener una idea, esto, el otro, pero en realidad no tienes en verdad un conocimiento de, uno, lo que implica el tiempo, el entrenamiento y las especialidades en verdad de cada uno de los médicos y qué requiere llegar a esas especialidades. De los pocos que llegan a más o menos entender cómo es esta vida y a qué se trata, son nuestros familiares, evidentemente. Claro. O sea, mis papás y demás, también al principio, como ustedes no entendían nada de lo que les decía, o sea, mi mamá me decía,
bueno, ya hiciste ya eres interno y no era interno y ya, o sea, siempre confunden todos los términos y te frustras tú como, o sea, porque para nosotros es como un aumento de rango, o sea, es Claro. como ir subiendo y la gente no entiende nada de lo que están diciendo, pero bueno, o sea... Es un poco como el ejército, ahorita que lo dices. Sí, un poco sí. Nadie sabe. Acaban entendiéndolo un poco mejor y pues nuestros familiares, digo, mis papás, en mi caso mi esposa, que también obviamente ha estado a partir del, o sea, yo la conocí cuando estaba en el servicio social y a partir de ahí ha estado conmigo, entonces también ella entiende mucho de lo que es esta vida y de lo que conlleva el ser médico. Claro. Y ahorita que estás en tu segundo año de residencia, vamos, o sea, regresándonos hasta donde decidiste empezar a estudiar medicina, ¿cómo ha sido el trayecto? O sea, ¿qué ha sido, cómo empezaste? ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Nos platicaste breve antes de esto que tuviste como un pequeño detour ahí. Entonces, creo que es muy interesante para nosotros escuchar eso también. Sí, yo salí de la preparatoria y después de salir de la preparatoria hice un viaje con mis amigos hice un viaje de 6 meses y después de regresar de esos 6 meses regresé, digámoslo así, al primer semestre de medicina. Yo hice el propedéutico de medicina, que es algo que te piden también para poder entrar a medicina. Claro. Es un curso que te piden para la NAWAC, digámoslo así, que es donde lo hice yo, o en cualquier universidad de medicina que te lo piden. Son también como un semestre antes, que es un semestre de propedéutico, que es como una embarraditita de medicina, como para ver si es lo que realmente quieres y lo que realmente te gusta. Y después, eso lo hice yo cuando estaba en preparatoria, en el último año de preparatoria. Me fui a mi viaje y regresé, empecé medicina, el primer semestre de medicina, y estuve el primer semestre de medicina. La verdad es que era muy feliz, o sea, sí era muy feliz en ese momento, me encantaban las clases, se me daba muy bien, o sea, me gustaba mucho porque no sufría, o sea, era algo que me gustaba, me interesaba y se me daba con facilidad. Entonces era algo que la verdad estaba muy cómodo porque ni estaba sufriendo académicamente y pues la pasaba bien en ese sentido. Y obviamente en ese momento en medicina no sabes ni que existe un servicio social, ni que existe un internado, ni que existe una especialidad. O sea, como que entras, al menos yo, porque no tengo familiares médicos, o sea, yo era el primero en mi familia que entraba a este mundo. Yo creía que entrabas a la Universidad de Anáhuac y salías de cirujano. O sea, yo creía que acababa mis 6 años de medicina en la Anáhuac y ya podía operar y obviamente estaba completamente equivocado. Entonces, entro ahí y empiezan a entrar muchas de esas cosas, justamente. O sea, empiezo a enterarme de muchas de las cosas que conlleva ser médico. Que el camino va a ser más largo de lo que te imaginas, ¿no? No sé si, no sé si el tiempo, porque el tiempo al final sí tenía proyectado que 6 años cuando iba a entrar y demás, pero sí lo arduo que se ponía, o sea, cada vez lo más difícil que se iba a poner. O sea, yo creía que eran clases en la universidad, yo no sabía que teníamos que ir a los hospitales a rotar, yo pensé que me daban todas las clases ahí, yo pensé que, o sea, era como una carrera más académica, yo me la imaginaba, digamos así. Okay. Cual obviamente es parte de, pero es una parte muy chiquita de medicina, o sea, hay muchísimas otras cosas que pasan dentro de. Entonces, pues empezaron a entrarme dudas, obviamente, de eso, ¿no? Del servicio social, de que tenía la posibilidad, digo, al final me fue muy bien y ahorita se los platico, pero de tenerte que ir a un pueblo a ver, saber Dios dónde, que durante un año atender a gente y pues obviamente no tienes las comodidades de tu casa y no tienes las comodidades ni los servicios de tu casa ni de lo que estás acostumbrado normalmente, y vete a un pueblo a atender a la gente y a estar viviendo ahí y demás, etcétera, etcétera. Entonces yo en ese momento obviamente empiezan a entrar más dudas. El internado, que empiezan a decirme que eran guardias y que me tenía que dormir cada tercer día ahí y bla, bla, bla. Entonces obviamente me empiezo a preocupar en el sentido de que era demasiada información para mí. Eso sumado, y lo creo lo más importante, era en el sentido de que yo soy hijo hombre único. Tengo 3 hermanas, pero como hombre soy el único, y mi papá pues ha trabajado durante toda la vida en algo que no tiene nada que ver con medicina, ¿no? Entonces sí, yo sentía como cierto tipo de traición hacia mi papá por no seguir con él, no seguir con su negocio familiar, no seguir con su línea de trabajo, digámoslo así. Él, habiendo trabajado tantos años por mi educación, por mí, por mis hermanas, etcétera, etcétera, por mi familia, y yo sentía que le estaba dando la espalda, digámoslo así, con el tema de medicina. Él nunca me lo hizo saber de esa manera, o sea, él nunca me hizo sentir culpable, ni mucho menos, ni él nunca me hizo sentir como que estaba traicionándolo por hacer medicina. Evidentemente no es al principio, digo, ahorita es el hombre más feliz del mundo que sea doctor, pero al principio sí le causaba conflicto el hecho de que a lo mejor su hijo ya no iba a trabajar con él y no iba a estar en el día a día con él.
Que es súper entendible, ¿no? O sea, es súper completamente entendible comprensible. que o sea, tú sientas de esa manera siendo, digo, o sea, el único hombre que te echas esa carga tú mismo y también, o sea, el sentimiento de un papá que tiene que a lo mejor se imaginó a lo largo de su vida que tú estabas creciendo, que, bueno, eventualmente voy a trabajar con él, etcétera, en el negocio familiar o lo que sea. Y bueno, es un proceso también de entendimiento y de... De entendimiento y también de mucha ilusión, ¿no? Porque por una parte tú tienes mucha ilusión de ser doctor y él a la vez tiene como mucha ilusión de ser, o sea, de que tú entres a trabajar con él, entonces como todo un reajuste de vida, que digo, a la vez nos pasa a todos en diferentes maneras, ¿no? Todos nos tenemos que ir reajustando la vida de una manera u otra, que yo creo que también esto ha pasado muchísimo últimamente con la pandemia. Pero, o sea, yo creo que tampoco fue una decisión fácil para ti haberla tomado desde el principio estudiar medicina y luego, como dices tú, haber, o sea, tenido que lidiar con toda esta presión. sí, y pues al final sí me ganó la presión después de los primeros 6 meses de medicina, pero ya era demasiado tarde, honestamente, porque ya estaba suficientemente enamorado con la medicina. Yo ya estaba enamorado con todo el tema de biología, o sea, con el tema de medicina desde muy chiquito, digámoslo así. A mí me empezó a gustar el tema de la medicina desde que yo estaba en quinto de primaria, cuando empecé a estudiar el sistema circulatorio, el sistema nervioso. Yo no podía entender lo que estaba leyendo, o sea, lo que me platicaba el maestro, digámoslo así. Yo creí que era la maravilla más grande que había en el mundo. Y a partir de ahí como que empecé a darme cuenta que me gustaba medicina. Luego tuve también un taller de taxidermia, que era un taller en la escuela, en primero, segundo, secundaria, que eran disección de animales. Y ahí fue cuando dije, esto es lo mío. O sea, cuando todo el mundo le vomita, Sí, yo era una de esas que salía corriendo. Yo me quedaba en los recreos a seguir haciendo ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí yo ya sabía, y eso fue una bendición para mí. Lo digo que fue una bendición porque hoy en día, y creo que siempre, es un problema que encuentres no es un problema encontrar tu vocación, porque mucha gente sabe lo que quiere hacer, pero no sabe cómo lo puede hacer. Entonces, de acuerdo. Es una presión muy grande a los 18 años el determinar y el decidir qué quieres ser por el resto de tu vida, que normalmente a esa edad no estás listo para tomar esa decisión. La mayoría de la gente cambia de carrera, la mayoría de la gente no le gusta lo que acaba estudiando, mucha gente no trabaja al final en lo que acaba estudiando. Sí, y eso es por una mala elección desde un principio de qué es lo que realmente te mueve y qué es lo que realmente quieres hacer de tu vida. Entonces, para mí, por eso digo que fue una bendición desde muy chiquito el haber detectado eso y el haber encontrado esa vocación, digámoslo así, de saber que eso era lo que me gustaba. Y entonces, por eso digo yo que ya fue muy tarde después de los primeros 6 meses en medicina, porque ya había reforzado suficiente esa idea que tenía yo de que para esto vine al mundo. ¿Qué era lo tuyo? Sí. O sea, literalmente así lo siento yo, a esto vine al mundo, o sea, esto es lo que me gusta hacer, para esto nací literalmente, o sea, porque más allá de que me gusta y demás, o sea, lo veo como un objetivo de vida mi profesión, o sea, es algo que particularmente a mí, no digo que todos los doctores lo sientan así, pero yo sí es un motor de vida la medicina para mí, y el estar ahí adentro y lo que se discute y los pacientes, o sea, yo es la cosa, todo el día hay medicina en mi cabeza en realidad, o sea, yo todo el día estoy divagando en medicina y todo el día estoy pensando en eso. Entonces escogí en ese sentido, ahí fue cuando me di cuenta que esa era la elección. Y bueno, les digo, me viene la presión esta tanto familiar, que no era per se de mi papá como tal, aunque sí en algún punto hacía como comentarios de, bueno, pues intenta, a lo mejor podrías intentar arquitectura y capaz si te gusta y te haces arquitecto y empezamos proyectos y a lo mejor podemos empezar a hacer proyectos y empezar a trabajar juntos y capaz si te gusta. Pues obviamente me empezó a hacer ruido, ¿no? Y pues sí, decidí salirme de la carrera de medicina. Me fui de la carrera de medicina y me fui un año a la carrera de arquitectura en la Ibero. Okay. No la sufrí, la verdad la pasaba bastante bien. La pasaba bastante bien socialmente, honestamente, porque en medicina no hay, o sea, sí hay, pero no es otro, la verdad es que es otro universo de gente el que estudia medicina con lo que estudian las demás gentes. Entonces, en medicina no había tanta esta interacción con todos los demás como la que había en arquitectura. En arquitectura la pasaba mucho más, mejor con la gente, digámoslo así. O sea, el ambiente universitario, por llamarlo así. Vida social. Me gustaba más, la parte social. Claro, no, y al final siempre, o sea, todos los que no estudiamos medicina siempre vemos a los médicos como que es una universidad aparte, ya sabes, como que los ves siempre vestidos con la bata blanca y siempre decimos, no, es que ellos son los médicos, y como que sentimos que no se mezclan con el resto de la gente. Y es que sí pasa, honestamente, te digo, es una población muy extraña la que quiere estudiar medicina al final del camino, pero pues ahí están estas cosas que pues pasan, ¿no? Y al final
Me gustó el tema social, se me daba el tema de arquitectura, no lo sufría tanto, o sea, no es como que también me estaba dando golpes en la cabeza, no era tan bueno como era lo suficientemente bueno en medicina, lo que me consideraba bueno en medicina, o sea, se me daba mucho más fácil estudiar para medicina que estudiar para arquitectura. Me costaba en trabajo hacer todos los planos, todo el tipo de cosas que tenía que hacer, aprendí mucho, sí, pero ahí tuve la oportunidad de conocer a una persona que ella estudiaba arquitectura conmigo, o sea, era mi compañera, digámoslo así, en arquitectura, y por alguna extraña razón yo sé que sí creo, soy un fiel creyente de Dios y creo que Dios la puso ahí para mí. Y ella empezó a decirme que a ella le gustaba medicina y que estaba pensando en cambiarse a medicina y que le encantaba medicina. Y obviamente pues yo venía de medicina y entonces yo le daba más cuerda y más cuerda y más cuerda y más cuerda. Y eso durante 6 meses estuvimos hablando de medicina, 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 medicina. Y resulta que ella dice, pues me voy a cambiar a medicina. Y yo dije, te vas a cambiar tú a medicina, me cambio yo contigo y me voy de regreso. Claro. Entonces, ella me dio como este empuje de regresarme, o sea, no es que fue por ella, digámoslo así, pero cuando vi que ella dio el salto de voy para medicina, dije, pues me voy contigo, o sea, me voy de regreso yo también, Claro. o sea, ya no quiero esto de arquitectura, me regreso a lo que es lo mío. Y a partir de ahí fue cuando ya pues empecé con medicina y me seguí los 6 años de medicina. Se empujaron mutuamente. Sí, de cierta manera. Exactamente, sí, o sea, sí fue una decisión que nos empujamos mutuamente y al final ella también acabó como doctora y creo que estaba haciendo una especialidad de ginecología o una cosa así, pero pues los dos al final acabamos en medicina y no acabamos en arquitectura. En arquitectura. Y pues bueno, eso fue lo que pasó, digamos, en Claro. el primer año o sea, en los primeros años, digamos, de medicina. Sí, y a lo largo como de todos tus, o sea, tu entrenamiento como médico, los primeros años y así, sé que los llevan muchísimo a hospitales y que hacen muchas prácticas y todo eso, y de verdad me han contado historias muy cañonas. ¿Tienes tú alguna anécdota así como muy específica que te acuerdes? Muchas. La verdad es que vives lleno de historias también en medicina, es una Claro. carrera que te deja muchas historias de vida, o sea, muchas lecciones de vida por todo lo que te encuentras ahí. Y pues los primeros 2 años de medicina, que son los primeros 4 semestres, la verdad es que es como cualquier otra carrera, o sea, es ir a la universidad, Teórica, clases, teórica, libros. laboratorios y demás, anatomía, fisiología, farmacología, o sea, todo ese tipo de cosas es muy clásica la carrera, obviamente con el grado de dificultad que eso conlleva de ser medicina y con el volumen de materias que llevamos, o sea, normalmente llevamos muchas más materias que cualquier otra carrera, pero fuera de eso, o sea, no es muy distinta a lo demás. Es cuestión de ponerse las pilas, ponerse a leer, ponerse a estudiar y chan chan. O sea, no hay tanta diferencia con otra carrera. Ya después empieza, a partir de tu segundo año de medicina, o sea, ya en el tercer año de medicina, empiezas a ir a hospitales, que es cuando tienes tus rotaciones clínicas, y cada año vas yendo a una especialidad distinta. O sea, Okay. o sea, durante el año ves como 5 o 6 especialidades durante los próximos 2 años, digámoslo así. O sea, por semestre ves entre 4 y 5 especialidades, digámoslo así. O sea, digamos que te toca endocrinología, gastroenterología, cirugía. O sea, vas rotando en diferentes especialidades conforme vas pasando esos 2 años. Y pues en cada una te encuentras con cosas, pues, interesantes y con cada una te encuentras también con cosas difíciles. Fuertes. Y ahí es más o menos Sí. donde te vas dando cuenta los que no tienen muy bien decantado qué es lo que quieren hacer una vez que terminen medicina, pues qué especialidad es la que quieren, si es cirugía, si es medicina interna, si es endocrinología, si es gastroenterología. O sea, ahí es como que lo que te ayuda para escoger qué especialidad quieres. Claro. Y terminando eso, tienes el internado, que es 1 año, que es básicamente como lo que estoy haciendo, lo que les platicaba de la residencia, que son guardias ABC. Sí. Entonces, es 1 año de también tener guardias ABC y ellos también como internos rotan en todos los servicios. O sea, rotan en medicina interna, rotan en ginecología, rotan en cirugía, rotan en todo, en pediatría y demás. Y también es como la última embarrada hospitalaria de como estudiante de medicina, tu último año, Claro. ves todas las especialidades en el hospital, trabajando, te digo, por guardia cada tercer día y haciendo guardias y demás. Es una forma también de ver como qué de verdad sí te gusta y qué no, ¿no? O sea, como que vas probando un poquito de todo y dices, bueno, a lo mejor soy más de esto, a lo mejor soy más de ginecología o a lo mejor soy más de pediatría, no sé. Lo que a mí me interesa también, Marcos, es ahorita que ya llevas 2 años haciendo tu residencia en cirugía general, ¿por qué quieres hacer trasplantes? ¿Qué de las cirugías relacionadas con trasplantes te interesa a ti? ¿Por qué? ¿No? Trasplante es una nueva adquisición mía, eso es algo que no tenía muy claro hace
más bien que no tenía en el radar hasta que llegó, y creo que llegó para quedarse. Hace, digamos, 2 años que es cuando más o menos he tomado la decisión de que quiero hacer trasplante en mi vida. Y esto empezó todo, y es una de las historias bonitas que tengo, empezó todo yo quería en un principio hacer cirugía plástica, no quería hacer cirugía general. Mi plan inicial era hacer cirugía plástica, y para hacer cirugía plástica son de esas especialidades que les digo, que subespecialidades que te piden cierto entrenamiento en cirugía general para poder después derivarte a cirugía plástica. Entonces, te piden 2 años por lo menos, o sea, hay quien hace los 4 años de cirugía, pero por lo menos te piden 2 años de cirugía general, y después de tu segundo año de cirugía general ya te vas a cirugía plástica, que son 4 años más de cirugía plástica. Yo, cuando me fui eso no lo he platicado, pero bueno, me fui a Estados Unidos a hacer empecé como residente de cirugía general en Estados Unidos una vez que terminé la carrera de medicina en México, y ahí como que estaba más difícil entrar a cirugía plástica, y entré a cirugía general en Estados Unidos, y me di cuenta de una cara muy distinta a la cirugía general que no había visto yo como estudiante de medicina, no porque no existiera en México, sino porque no la había visto yo como estudiante de medicina, porque me tocó rotar allá también en el servicio de cirugía general en Miami, que es donde hice mi residencia, parte de mi residencia, y ahí me di cuenta de lo challenging que puede ser el tema de cirugía, lo variado que puede ser, que no nada más es quitar apéndices y quitar vesículas, o sea, que puedes quitar, o sea, que te metes a todos lados, que quitas muchísimas cosas y demás. Entonces ahí fue cuando dije, creo que no estoy tan seguro de querer hacer cirugía plástica, o sea, no me veo poniendo implantes de chichis, nalgas y demás, o sea, creo que no digo, es muy respetable el tema de la cirugía plástica, el tema de mejorar el tema estético y Claro. la parte reconstructiva, pero a mí como objetivo de vida, sí creo que, o sea, mi impacto de vida creo que podía haber cambiado de otra manera, ayudando a la gente de otra manera. Creo que se les puede ayudar con cirugía plástica, sin duda, pero también creo que podía haberlos impactado de otra manera. Entonces ahí fue cuando básicamente fue cirugía general, que di el primer brinco a decir, ya no quiero hacer cirugía plástica, creo que quiero hacer cirugía general, y a lo mejor me quedo como cirujano general 4 años y ya estoy tranquilo con eso, no me interesa hacer más cirugía plástica. Y cuando empecé mi residencia aquí en México, y creo que también fue una de las razones por las que Dios me puso de regreso en México, fue que conocí en el Hospital Ángeles, viene un grupo de trasplantólogos que trabajan ellos en nutrición, que son para mí de los mejores cirujanos que yo he visto en mi vida, o sea, desde la manera técnica hasta la manera en cómo abordan a los pacientes y demás, son extremadamente preparados. Y a mí me acuerdo que no me había tocado ningún trasplante, o sea, yo nunca había entrado en un trasplante, o sea, ni de estudiante de medicina, ni en mi internado, o sea, no es tan frecuente que te toquen los trasplantes, ni de riñón, ni menos de hígado, evidentemente. Entonces, ya como residente aquí, cuando ya entré a la residencia de cirugía general, estaba en mi R1, que es el año más pesado, porque es donde estás hasta abajo en el peldaño de las responsabilidades, o sea, todo recae sobre ti, todos los pendientes recaen sobre ti, porque eres el más chiquito. Entonces, claro. Me tocó cubrir un trasplante a mí, o sea, a las 3 de la mañana me tocó cubrir, o sea, que me tocara que el trasplante estaba proyectado para esa hora, porque pues, los trasplantes no tienen hora. Los trasplantes es en cuanto tienes las pruebas de compatibilidad y demás, operas en ese momento. Inmediato. Claro. Eso obviamente cuando estamos hablando de que es un paciente que, o sea, que es un trasplante de un cadáver, o sea, que es de un paciente muerto que vas a trasplantar, porque hoy en día también hay trasplante de pacientes vivos. Claro, claro. El paciente está dormido, le quitamos el riñón y se lo ponemos a otro paciente vivo. Y entonces ahí no hay tanta prisa, digámoslo así. Pero esos trasplantes que son de cadáveres sí no tienen horario. Normalmente operas en la madrugada como trasplantólogo porque pues, es a la hora que fallece la persona, ¿no? Entonces, me toca a mí y le pido yo a las enfermeras que si por favor me avisan en el momento que vaya a pasar el paciente al quirófano, porque era a las 3 de la mañana. Y evidentemente no me avisaron, o sea, evidentemente se me hizo tarde. Y me levanto yo como 3:30 o 3:40 y veo que digo, ya tuvo que haber empezado la cirugía, ya muy tardísimo. Entonces digo yo pálido, y yo no sé quiénes son los trasplantólogos, o sea, en ese momento no los conocía. Y yo me esperaba encontrarme a un güey imponente, o sea, un doctor que me iba a poner en mi lugar, un güey que me iba a decir salte de mi quirófano, o sea, que no llegas a la hora que tú quieres. O sea, porque hay ese tipo de personalidades en cirugía. Me imagino. En todo. Sí, en todo, claro, pero me imagino que los doctores pues también tienen sus personalidades bastante fuertes, ¿no? Entonces yo me estaba esperando eso y fue mi mayor sorpresa que me encontré a lo que yo ahorita le llamaría mi mentor en cuanto a eso de trasplante. Un trasplantólogo de nutrición que
estuve platicando mucho con él durante la cirugía, o sea, aunque llegué tarde me pude lavar y demás. Y estuve platicando mucho durante la cirugía con él, ayudándolo haciendo el trasplante renal. Y donde se te ilumina el mundo y donde ves de verdad el tema de cómo trasplante es una magia, es en el momento que tú conectas el riñón y empieza a producir orina. Un paciente que había dejado de orinar hace 3 y 4 años, que Wow. es magia, o sea, literal casi te Increíble. corren las lágrimas por los ojos. Cuando lo ves, o sea, la primera vez que yo lo vi fue impactante para mí, o sea, no podía creer yo que de verdad un paciente que 4 años no estuvo orinando porque estaba muy enfermo y demás, vas, conectas un riñón y empieza a producir orina, o sea, es como, wow. Sí, es O sea, algo impresionante. Es un milagro de esos Dios. momentos que se te quedan para toda la vida. Y salí de ese quirófano como normalmente nunca salgo, o sea, en éxtasis completamente, o sea, no salí cansado, no nada, salí completamente extasiado de ahí. Y dije, pues esta es la mía, o sea, no puedes salir así de feliz, así de contento de una cirugía. De ninguna cirugía había salido, o sea, mira que me gusta cirugía y todas las cirugías me gustan, pero esta fue como salí radiado de felicidad, y eso que salí, como te digo, 6 de la mañana sin dormir, etcétera, etcétera, y tenía una energía como si hubiera consumido cocaína, o sea, estaba radiante, o sea, no podía más de la alegría, no podía más de la felicidad de haber participado en eso, y pues a partir de ahí me fui metiendo a estudiar más de trasplante, a ver si es lo mío, qué es lo que viven y demás, y pues me ha gustado mucho. He leído en los últimos, no tengo experiencia como trasplantólogo todavía, evidentemente, pero los libros que he leído de biografías de trasplantólogos y demás, son vidas sí un tanto ajetreadas y demás, pero yo los veo como superhéroes, literalmente. Van en aviones, trasplantando órganos, o sea, van agarrando órganos de un lado, llevándolos al otro, corriendo para todos lados para poner y salvar vidas. O sea, literalmente como superhéroes de la vida real. O sea, la verdad, increíble. O sea, son cirujanos que, y creo que ya con el tema de cirugía general me sentía lleno y pleno, pero con el tema de poderlo complementar con un tema de trasplante, pues evidentemente es muy grande. Otra cosa, te presenta como que otro reto, pero, o sea, algo alcanzable y... Yo siempre, no sé si me escucha mi esposa, me ahorca, pero yo siempre he sido de retos grandes y siempre me han gustado los retos grandes, no me ha gustado quedarme en cosas chiquitas, y entre más grande el reto, más me motivo. Entonces, el tema de que sea trasplante, porque trasplante también es como ser de las más difíciles, digámoslo así, dentro del mundo de la cirugía. Era lo que le estaba diciendo a Ronit. O sea, yo pienso que el trasplante probablemente es de las cosas más difíciles que hay que hacer, porque no hay que quitarse, no hay que poner, ¿no? Exactamente. O sea, y el quitar también es un arte, porque cuando tienes que quitar el órgano, para poderlo quitar, lo tienes que quitar bien, porque si no lo quitas bien, no tienes cómo ponerlo después bien. Es lo que te voy a decir. No es como un coche que le quitas la batería y la vuelves a poner, o la impresora que se le acaba el cartucho y lo quitas y la pones donde está el lugar, ¿no? O sea, Dentro de la cirugía abdominal, llaman que el trasplante hepático, no tanto el renal, porque el trasplante renal, el de riñón, es relativamente más sencillo, pero en el trasplante hepático le llaman que es el Super Bowl de la cirugía abdominal, digamos. Wow. Es una cirugía muy compleja, es una cirugía que también, obviamente el paciente sí ahí sí de verdad pone la vida en la tabla, o sea, ahí sí es muy probable que ese paciente pueda no salir de la cirugía en un trasplante hepático. Digo, cada vez tenemos mejores resultados y demás, y ya las muertes bajan, o sea, es al menos del 10% y demás. Pero son pacientes que obviamente que están muy descompensados, son pacientes que tienen enfermedades terminales ya, o sea, que tienen el hígado que les viene fallando desde hace muchísimos años, y eso obviamente los condiciona a que no coagule bien su sangre, a que tengan muchas otras enfermedades junto con el tema del hígado, lo cual hace casos quirúrgicos todavía mucho más complejos. Entonces, por eso a mí también trasplante es la parte que me gusta, la parte challenging de trasplante. Y creo que la parte más importante también que es lo que más me ha llamado la atención de trasplante, más que por el challenge técnico que se tiene que tener y demás, y de conocimientos, es el cambio tan sustancial que tú ves en un paciente. Lástima que no tengo aquí fotos, ojalá pudieran ver fotos de lo que es un paciente pre-trasplante y post-trasplante. Les cambias la vida completamente. O sea, pacientes que se ven completamente deteriorados, pacientes flaquitos, que están muy, muy frágiles, pacientes que de verdad dices, o sea, no les das meses de vida y los ves 3 años después siendo completamente normales. O sea, personas completamente normales. Entonces, es una de las cosas que también motiva, porque obviamente quitar un apéndice hoy en día ya no se percibe así, pero le estamos salvando la vida a alguien, porque obviamente si no se quita ese apéndice se perfora y demás y puede acabar, la persona puede morir.
No, pero Entonces, igual, o sea, quitar un apéndice es súper importante. A mí me quitaron el apéndice y no sé lo mal que me lo quitaron. O sea, estuve en cama como un mes más de lo que tuve que haber estado y fue todo un desastre. Y aquí en México tuve que ir a ver a varios doctores y, o sea, creo que hasta la cirugía más pequeña o más rutinaria, que es quitar un apéndice, tiene su grado de dificultad. No, claro, Es correcto. es de emergencia. Ajá. Es correcto, o sea, todas las Todos los cirugías y apéndices son eso, de emergencia. Todos los apéndices son de emergencia. ya no los consideramos emergencia, o sea, casi ya, ahorita ya no son tanto una urgencia, pero más bien no son una emergencia, sino son una urgencia. Los apéndices, ya tenemos algunas cuantas horas para que no se, o sea, para que lo sepan No se también. reviente. Se pueden tratar con antibióticos por un periodo breve para poder llegar al hospital y que le des tiempo al cirujano de poder quitar el apéndice. Claro. Pero como dices tú, y sí es muy verdad, o sea, en cirugía, y por eso también eso es el reto diario en cirugía, o sea, no puedes dar como tu esfuerzo a la mitad un día, o sea, o estás al 100 o estás al 100, o sea, y así sea para un apéndice, como para hacer un trasplante, como para hacer lo que sea, o sea, porque tú no sabes a lo que te vas a enfrentar cuando veas a un paciente, y normalmente el abdomen principalmente, más que otra parte del cuerpo, cuando lo abres, nosotros decimos que es una caja de Pandora. En realidad, por más tomografía, por más esto, el otro que tú veas y que tú creas que te vas a encontrar, no sabes realmente lo que te vas a encontrar adentro de ese abdomen hasta que no lo abres. Entonces, una vez que abres ese abdomen es cuando realmente te encuentras con tu caso clínico. Ahí es donde realmente pones a caminar a tu cabeza y decir, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a responder a esto? Porque sí te puedes dar una idea, obviamente, con las tomografías, con las radiografías, con todos los estudios de imagen que nosotros tenemos, darte una idea de qué es lo que te vas a encontrar en el abdomen, pero realmente la complejidad del caso que te vas a enfrentar, te vas a dar cuenta en el momento que entres a ese abdomen, y en ese momento es cuando tienes que responder. Entonces es una decisión también, es lo que me hablan ustedes, de qué sientes tú cuando te dan esta responsabilidad de que te dan el bisturí. Bueno, es justo ese momento de abrir la caja de Pandora. O sea, de ver qué vas a encontrarte en ese abdomen, o sea, de ver qué vas a ver, o sea, si es el apéndice, chance no es el apéndice, chance se le perforó el intestino, chance es otra cosa. Entonces, sí es esa parte, como dices tú, no, en cirugía nosotros hablamos de que no existen las cirugías chicas, o sea, no existe una, así quitemos, nosotros hay las bolitas que quitamos que son lipomas, lipomas, hasta esas se pueden complicar, o sea, una persona que no sepa quitarlo de una manera adecuada, además puede tener un sangrado que se pueda complicar. Entonces, no existen las cirugías chicas. Entonces, todas las cirugías se le tienen que tener, tomar con seriedad, con la seriedad que tiene que ser. No, y también te quería preguntar, como dices que, o sea, obviamente no puedes estar al 50%, tienes que estar a tus 100 cada vez que entras a una cirugía, ¿no? O que ves un paciente o lo que sea. En algún punto, a lo mejor aquí en tu residencia en Estados Unidos o algo, viste que entre los doctores mismos están haciendo uso de algún como suplemento tipo Adderall o así, porque tipo Adderall toman muchísimo en Estados Unidos para exámenes. No sé si en el mundo de los médicos toman algo o así. Como ya como cirujanos ya ejerciendo, digámoslo así, no. Hay algunos que llegan a tomar medicamentos para la temblorina de mano, digámoslo así, o sea, algunos antihipertensivos que les ayudan a que baje un poquito la temblorina de mano, pero al contrario, no, o sea, no un estimulante como un Adderall, como hablas tú, una de esas cosas, lejos de ayudarte te va a poner más ansioso y te va a poner, o sea, no te va a dejar enfocarte como deberías en una cirugía. O sea, en cirugía no necesitas estar, más que concentrado, necesitas estar como le llaman en flow, o sea, necesitas estar justamente en un punto de concentración, pero también como de tranquilidad, o sea, no estresado, no ansioso, no agitado, digámoslo así. Hay un nivel como de separación, no sé cómo explicarlo, pero no quiero decir piloto automático porque no es piloto automático, pero como un nivel de decir, ok, este es el paciente, pero yo me tengo que concentrar, tengo que estar relajado, etcétera. O sea, no sé si me estoy explicando bien, pero como un nivel de no sobre identificarte con lo que estás viendo. Y eso sí es muy real, eso pasa en todas las cirugías. O sea, y eso es parte también de por qué cubrimos a los pacientes dentro de cirugía. Sí, obviamente para tener un campo estéril, pero también creo que esa es la parte que inconscientemente, y no lo reconocemos nosotros como cirujanos muchas veces, pero nos ayuda a nosotros a despersonalizar a esa persona. Exacto. O sea, porque lo que nos encontramos nosotros es un cuadro con una panza, ¿me entiendes? O nos encontramos un cuadro con un cuello. Ya no hay una persona ahí. O sea, evidentemente sí,
sí está la persona ahí, sabemos que en cualquier momento, o sea, está el anestesiólogo diciéndonos cómo está el paciente y cómo están sus signos vitales, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como dices tú, sí te ayuda a concentrarte por lo menos en tu campo operatorio, en que esa es la panza y te olvidas de que hay una persona y estás viendo la panza o estás viendo el cuello o estás viendo la pierna o estás viendo lo que tengas que ver. Y sí ayuda, obviamente ayuda a que eso te ayuda a concentrarte. ¿Y qué es lo que nos ayuda a nosotros a hacer eso? Te digo, las sabanitas que les ponemos a los pacientes para cubrirlos, eso lo hacemos para mantener la esterilidad, obviamente, del campo operatorio, pero obviamente un efecto de eso es también que nos ayuda a despersonalizar al paciente en ese sentido y de podernos concentrar solamente en el campo operatorio. Sí, eso está cañón. Y por ejemplo, o sea, a lo largo también de todos, pues, tu entrenamiento, todos los años que llevas, ahorita que llegó la pandemia, exactamente hace un año, ¿has visto algún tipo de cambio en tu estudio, en tu residencia, de lo que era hace un año y lo que es hoy en día? ¿O en tu día a día? Yo creo que sí, por supuesto. O sea, yo creo que como todos, a lo largo de este año nos ha cambiado la vida. Sí. Y obviamente en medicina, no sé si lo hemos resentido más, menos que todos, pero creo que separado de todos, eso sí, porque haz cuenta que vivimos todos en un mundo muy distinto al de los demás. Por estar en contacto constante con los pacientes, con las complicaciones de los pacientes, por cómo a nosotros nos llegan los pacientes más graves de COVID, a nosotros nos llegan los pacientes más delicados de COVID. O sea, nosotros no vemos a los pacientes que tuvieron la tosecita de 3 días y se fueron a su casa. A nosotros nos llegan los pacientes que requieren un tubo, que se mueren, los pacientes más graves. Entonces nosotros tenemos un nivel de conciencia de la enfermedad muy distinto al de la población general. Sí. Por eso a lo mejor han percibido que a lo mejor los doctores están hasta agresivos con el tema de la población general, pidiéndoles que ya por favor paren y se guarden en su casa, porque también eso nos salpica a nosotros, porque al final si la gente no se guarda y sigue la pandemia a tope... Pues les genera más chamba y más estrés a ustedes. No, chamba hay en medicina y siempre va a haber, eso no nos quejamos por chamba, pero es chamba que o sea, es ponerse equipos de protección que no teníamos, o sea, es tenerse que cuidar más, el tener que estar separado de tu familia. O sea, hay muchas cosas que han pasado durante esta pandemia que ahorita platico con ustedes de eso, pero que por eso les digo que a lo mejor nosotros como doctores lo percibimos distinto, lo vivimos de una manera distinta, que nos hace entenderlo de una manera diferente a los demás. Y por eso a lo mejor estamos un poco más aprensivos, yo lo hablo personalmente, estoy más aprensivo con la gente, estoy más intolerante, digámoslo así, que no es mi papel ser intolerante, mi papel es aceptar la enfermedad tal y como es, porque ese es mi trabajo como médico, pero sí frustra, la verdad sí frustra ver nosotros a pacientes jóvenes y pacientes adultos y pacientes, o sea, de todo tipo, intubados, pacientes en días en terapia intensiva, pacientes que se mueren, pacientes que no podemos aceptar en el hospital porque está lleno el hospital. Y eso es algo que también creo que la gente todavía no acaba de entender, desgraciadamente. O sea, el tema de que ellos dicen, pues sí, COVID, no COVID, y etcétera, etcétera. Pero el tema es que si el COVID está, aunque no les pase nada en el COVID, aunque estén bien y sea una gripita de 3 días y demás, si ustedes o cualquier persona que esté ahí le da una apendicitis hoy en día, es muy delicado porque también están saturados los hospitales. O si una persona se cae o tiene un accidente automovilístico y requiere que la metan en un quirófano, es muy delicado también porque tampoco hay el espacio para atenderlos. Entonces, no nada más es el tema de yo soy joven y a mí no me va a pasar nada y pues es una gripa de 3 días. No, está bien a lo mejor esa gripa no, pero a lo mejor tienes un accidente en los próximos días, o a lo mejor tienes una apendicitis en los próximos días, o a lo mejor alguno de tus familiares va a requerir de eso, o a lo mejor alguno de los familiares se puede infartar y no va a haber, van a estar saturados los servicios de salud y esa gente también va a acabar salpicada. Entonces, creo que también por ahí viene nuestra frustración un poco con la gente. Claro, y sí, obviamente sí cambió mucho nuestra vida, nuestro día a día. Obviamente seguimos teniendo los mismos horarios y demás. Al principio cambiamos a trabajar por guardia, o sea, no íbamos diarios, sino íbamos o A, o B, o C, para no estar tantos concentrados. No sé quién tomó la brillante idea de hace un mes regresarnos a todos a trabajar ahí. Y yo creo que ahorita que regrese otra vez, porque estamos en pleno rebrote otra vez. Sí. Era lo que iba a decir, o sea, estamos grabando esto el 20 de noviembre del 2020 y estamos en pleno rebrote. O sea, creo que es importante que digas... que nos platicas un poco desde tu punto de vista qué tan severa está la situación, porque en la calle, en las redes sociales a veces no se siente, ¿no? Sí, o sea, porque es muy fácil sentarnos aquí y ver Instagram y ver que todos están saliendo, todos están yendo de fiesta,
todos están viviendo sus vidas como si nada, y por una parte dices, híjole, entonces a lo mejor si yo me estoy cuidando más o estoy más guardada en mi casa, chance yo estoy mal, chance yo no estoy haciendo las cosas Yo bien, me he ¿no? hecho la misma pregunta que tú infinidad de veces y me recuerdo que yo soy el que tengo razón cuando entro a terapia intensiva y veo a uno, no necesito a 10, ni a 15, ni a 20, a uno intubado. Con eso me recuerdo todos los días que no hay medida exagerada para no caer en un tubo. La Para gente que cuidarse. crea que es exagerado, pues que los invito a que vengan a una terapia intensiva y que vean a la gente que está intubada y van a ver si van a querer realmente tocarle, o sea, estar jugando con el COVID y no el COVID. La Qué situación, importante como decía, mensaje. o sea, estamos a 20 de noviembre y en efecto sí estamos en pleno rebrote de la pandemia. La realidad es que el manejo de la pandemia en este país ha sido deplorable desde el inicio de la pandemia. Se ha ocultado información, se ha utilizado la información a conveniencia del gobierno nada más, con el afán de que no se, o sea, no se explote, digamos así, la información y la cantidad de casos y la cantidad de muertes. Pero todo fue un plan con maña. El hecho de no querer hacer pruebas inicialmente, evidentemente no querían censar la cantidad de contagios que había en el país. Eso inicialmente porque nunca hicieron nada. O sea, si ustedes se dan cuenta, países que tuvieron éxito o que han tenido éxito con la pandemia son países que desde un inicio tomaron medidas muy estrictas y muy severas de cerrarse y no permitir que... el problema de esta pandemia, y eso yo lo resumo en, que muchas cosas se dejaron al criterio público, o sea, al criterio, o sea, como al criterio general. Y la gente no tiene criterio general. O sea, la gente en realidad hace lo que quiere y cuando quiere y a su conveniencia. Entonces, en México particularmente, en otras partes del mundo no se dejó a criterio. O sea, le dijeron a la gente, te guardas y te guardas y no te estamos preguntando. Sí, de hecho, yo no estaba en México al inicio de la pandemia y a mí me decían, tú no puedes salir a más de 100 metros de tu casa. Y literal, habían policías en todas las calles y no podías salir a más de 100 metros de tu casa. Y aquí en realidad, o sea, se optó por no hacer eso, por no poner ningún tipo de medida, de imponer ninguna medida. Y pues como se dejó al criterio general de las personas, pues ya nos dimos cuenta que no existe ningún tipo de criterio, cada quien hace lo que se le da la gana. Entonces, pues eso fomentó que hubiera una explosión de casos que no estaban reportados porque no se estaban haciendo las pruebas. Además, y nos quedamos ciegos en cuanto al manejo, en cuanto al número real de casos durante 6, 7 meses. O sea, nos hemos quedado ciegos de cuánto realmente de casos hemos tenido durante 6, 7 meses. Se habla que realmente el número de casos está por 10. O sea, realmente si nosotros tenemos ahorita que están hablando de 1 millón de casos, normalmente estaremos hablando que a lo mejor ya hay 10 millones de casos de contagios en el país. En el país. Y en cuanto a las muertes también ya pasamos las 100,000 muertes justamente ayer y también se proyecta que son por 3. ¿Qué pasa con las muertes y por qué se proyecta por 3 o por qué creen que es tan exagerado que haya más muertes que no se estén reportando? Y la realidad es que también es un arma de doble filo del gobierno. Claro. Es que mucha gente se está muriendo en sus casas. La mayoría de la gente se está muriendo en sus casas, en realidad. ¿Por qué? Porque la gente de bajos recursos y la gente que no tiene, desgraciadamente, una preparación académica, y inclusive gente con preparación académica me ha tocado durante esta pandemia, que creen que si tocan un hospital los van a matar. O sea, se creó el falso... Sí, se creó ese la estigma, conspiración, ¿no? global de que en los hospitales los médicos nos divertíamos matando a los pacientes. Entonces, creo que tenemos 1000 cosas mucho más interesantes que hacer que estar matando pacientes, y como se lo he explicado a toda la gente que cree en eso, o que ha oído o ha sospechado que han matado a los pacientes y demás, no hay necesidad de matarlos. Los pacientes llegan suficientemente graves como que para que no les tengas que hacer absolutamente nada y se mueran solos. O sea, no hay necesidad de matar absolutamente a nadie. Entonces, sí, está cañón. Sí, y ese estigma sí se creó alrededor de los hospitales, en especial pues en pleno COVID, ¿no? Todos decían, es que aguas, porque si te meten al hospital ya valiste, o sea, ya no sales, literal ya no sales, te quitan a tu familiar y no lo vuelves a ver nunca. Exactamente. O sea, te entregan una urna llena de cenizas y ni siquiera sabes si es él o no. Eso es desafortunadamente ese concepto ha tenido consecuencias muy graves en cuanto a las muertes en el país y también el número de contagios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, y estoy hablando de los pacientes que llegan a sector público, no a sector privado como tal, la mayoría de los pacientes que llegan a sector público llegan ya con enfermedades muy avanzadas, que no es que se les esté matando, es que a lo mejor ellos creen que llegan caminando, pero están saturando a 60 y en realidad les surgía un tubo que en cuanto les pones el tubo se acaban muriendo. La gente también tiene, una vez más, también el falso concepto de que la intubación es el salvador o el salvavidas, y no lo es.
Literalmente el ventilador nosotros lo estamos utilizando como contención para que no se mueran. O sea, es como el preámbulo a la muerte, el ventilador, básicamente. Sí, es como ya el último... El último, exactamente, el último para... recurso que tenemos para que no se nos mueran los pacientes. Entonces, no es ninguna bendición estar en el ventilador, ni es ninguna bendición que haya ventiladores en el país. Entonces, porque muchas veces, inclusive con ventilador a tope, y se los digo en serio, pacientes jóvenes, pacientes no tan jóvenes también, ventilador a tope y no hay manera de subirle su oxigenación. No hay manera y de verdad no hay manera. Entonces, son pacientes que se complican y se acaban muriendo. Eso es lo que pasa con los pacientes que llegan en el sector público. Justamente son pacientes que llegan ya con enfermedades muy avanzadas, con enfermedades ya muy, pues ya involucrado ya con, o sea, ya días y días de fiebre y días también de sentirse mal y días de no estar saturando bien. Y pues cuando llegan al hospital, pues llegan a morirse básicamente. No pasa lo mismo tanto en el sector privado. En el sector privado la gente busca atención médica un poco antes y eso es lo que ha hecho la gran diferencia entre nuestras estadísticas como privados con y las estadísticas del sector público. Lo digo aquí nada más para que quede constancia de cómo están las estadísticas. Hoy en día en México, en los hospitales públicos hay un 80% de mortalidad en las terapias intensivas. O sea, de cada 10, 8 se mueren. Y en nosotros, afortunadamente, bendito Dios, hemos tenido una mortalidad alrededor del 10%. O sea, de cada 10 se muere uno. O sea, es mucho menos la mortalidad y no tiene que ver, porque mucha gente también argumenta. Con la preparación de los médicos. Exactamente, con la preparación de los médicos o con la tecnología. En realidad, sí, otra cosa que también desafortunadamente pasa en el país, la medicina en este país está muy centralizada, o sea, muy centralizada al DF, o sea, la Ciudad de México, básicamente. Sí. Entonces, fuera de la ciudad, sí hay especialistas de altísima calidad y demás, pero no hay tantos, o sea, y no hay los suficientes como para estar manejando ventiladores y para estar manejando medicamentos para subir la presión y demás de terapia intensiva. Claro. Entonces, muchas veces yo creo que la pandemia evidentemente le quedó enorme a este país, le quedó gigantesca en cuanto al manejo a este país. Y no es que no tengan la preparación suficiente, sino es que no tenemos a los especialistas indicados correctos como para cubrir el tipo de pacientes que necesitamos en esta pandemia. En la Ciudad de México tenemos mejores datos porque obviamente pues, aquí está centralizada la medicina, aquí es donde más centros, más hospitales, más todo tenemos, entonces donde mejores preparados básicamente están los doctores y por eso es que tenemos mejores números también, pero inclusive en nutrición, que el Instituto Nacional de Nutrición, que es uno de los hospitales con todos los recursos, con los mejores médicos, con médicos que también trabajan en la privada, etcétera, 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 o sea, de primera línea su tratamiento, y ellos también tienen una mortalidad del 50 al 60% en su terapia intensiva. Y eso habla de que no tiene nada que ver con el tipo, o sea, ni con el manejo, ni con el tratante, ni con los ventiladores, sino con el tipo de paciente, que les digo, o sea, ya este falso concepto de que en los hospitales lo están matando, hace que lleguen ya muy graves. Porque llegan muy tarde, con muchos, o sea, con varios días de que... Con los síntomas ya muy avanzados, con todo. Entonces, ya... por los dos lados estamos pues, fregados en el sentido de que pues, no hacemos las pruebas suficientes como para poder determinar el número correcto de... O sea, les digo, venimos ciegos desde que inició la pandemia. O sea, puede haber 10 millones de contagios. O sea, la gente está asustada ahorita por el número de contagios, pero hemos estado así durante 6 meses y ahorita, particularmente ahorita, sí he escuchado que está... O sea, por cercanía y por el hospital y cómo lo vemos, la saturación de mi hospital y de más hospitales está subiendo de una manera bestial. O sea, está subiendo rapidísimo y todo el mundo se está contagiando. O sea, es una velocidad pues está corriendo como fuego, más que como al principio, porque uno, ya está también la gente harta de estarse cuidando o ya no creen en estarse cuidando o creen que ya se cuidaron. O también está el falso concepto que yo me cuidé y él se cuidó y el otro se cuidó y todos nos cuidamos y al final nadie se estaba cuidando. Exacto, o sea, entonces nos vemos todos y todos nos contagiamos al final. Y con el que yo me cuidé y tú te cuidaste. Yo puedo ir con mis amigos a comer o puedo ir a casa de mis amigos porque ellos se están cuidando y mis amigos están inmunes, ¿no? O sea, es como ese falso concepto y en realidad ahí es donde y eso no está el brote. No. Sí, es esta idea de que a la gente cercana a mí no le va a pasar, a mí no me va a pasar. Y al final, nadie somos inmunes a lo que está pasando. Estoy completamente de acuerdo. Qué importante mensaje, Marcos. Sí. La verdad, escucharlo de ti. Y otra cosa que para creo nosotros que es súper importante. Más que yo sé que ustedes le llegan y le van a llegar a los jóvenes, y es para ese tipo de gente también ese podcast, y, o sea, esta plática que estamos teniendo, es hacerlos conscientes de ustedes que ustedes son los que peor se han portado realmente, y me incluyo en ese grupo de edad, son los que peor se han portado en esta pandemia. Les vale, no les importa, tienen un grado de egoísmo pero nivel marca diablo, o sea, yo sigo haciendo mi vida y que se friegue el mundo.
sin importar a quién se estén llevando entre las patas, porque yo les puedo jurar que muchos niños de su edad ya han matado sin darse cuenta a alguien más. Eso se los puedo jurar. Híjole, qué duro. Y ya mataron a alguien sin darse cuenta que ya mataron a alguien. O sea, eso por tercero, o por cuarto, o por contacto, por lo que sea, pero ya estuvieron involucrados en la muerte de alguien, eso se los puedo firmar. O sea, porque esto está por todos lados y gran parte de la gente que está propagando el virus es gente de un grupo de edad entre los 18 y los 30 años, que justamente la gente que quiere salir de fiesta, la gente que sigue haciendo sus bodas, la gente que sigue haciendo sus reuniones, la gente que no sigue entendiendo que esto es bastante delicado. O sea, por ejemplo, el tema de las bodas, el tema de todo ese tipo de cosas que están haciendo eventos masivos, yo creo que es una desensibilidad por la situación actual. Entiendo que haya gente que esté muy enamorada y que se quiera casar, y entiendo que haya gente que tenga proyectos de vida y que tenga muchas cosas, pero creo que ninguna fiesta es lo suficientemente importante como para poner en riesgo a 180 personas o 200 personas, y que a lo mejor no se van a morir ni 180 ni 200, pero con que una se muera, en tu boda ya quedó marcado que alguien murió por culpa de asistir a esa fiesta. Entonces, no, y al final, como yo siempre lo pienso, o sea, tu boda no es justificable. O sea, tu boda no justifica la muerte de absolutamente nadie. De nadie. Y o digo, sea, al final creo que nadie les está impidiendo que se casen, se No. pueden casar tantas veces quieran, y o sea, con quien quieran, Sí. pero lo único que se pide es la fiesta. O sea, no entiendo cuál es el afán de hacer una fiesta en este momento cuando, y digo, ya ahorita ya tenemos una vacuna, es otra cosa que es importante guardar en este video, que ya existe una vacuna que es confiable, que es eficaz, y que ojalá no tengamos que empezar a hacer pláticas también después para tener que tratar de convencer a la gente de que se vacune. De vacunarse. Claro. Porque eso creo que es el Ese es siguiente otro reto. megatema, El sí. siguiente reto no va a ser la vacunación, sino el tratar de convencer a la gente de que se vacune. Sí. Porque con toda la información que había hoy en día en Internet, la mala información, la misinformation que hay en Internet, ya también la gente ya se compra teorías muy raras de que las vacunas causan autismo, de que síndromes raros, etcétera, 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 etcétera. O sea, esos son temas ya que nos salimos de lo que estábamos hablando. Pero No, sí, pero la verdad creo que es un tema súper importante y no sé, a lo mejor hasta valdría la pena tocarlo en algún otro episodio y hablar más a fondo de todo el tema de las vacunas, porque la verdad sí es o sea, sí está muy cañón. Marcos, ya llevamos bastante tiempo, pero la verdad sí te quiero agradecer un montón tu apertura. Estas historias ha sido súper fascinante para Ronit y a mí. Yo al principio le dije a Ronit, pues no estoy seguro qué le vamos a preguntar o cómo va a llevar la plática. Creo que la información que nos diste, el insight a tu vida es súper valioso desde un punto de vista interesante, desde un punto de vista intelectual de aprender, también. informativo. Sí. Y ahorita con lo del COVID creo que es un mensaje súper importante y la verdad yo espero que mucha gente pueda escuchar esto y decir, ok, ¿sabes algo? Me voy a cuidar y no voy a salir hoy a tal lugar que tenía planeado, ¿no? Me voy a quedar en mi casa, voy a ver Netflix y voy a pedir una pizza. Claro, y hacer también como, o sea, como dice Marcos, un poco de conciencia entre los jóvenes, ¿no? Porque al final, chavos, el futuro está en nuestras manos, o sea, queramos o no, nosotros nos tenemos que hacer responsable de lo que está pasando. Y digo, no quiero sonar como la mamá del grupo, pero sí creo que necesitamos tener un poco más de conciencia, abrir los ojos a lo que de verdad está pasando y tomar la responsabilidad que nos corresponde. Y la verdad sí nos hemos visto como jóvenes ingenuos en creer en el gobierno, en creer en que las cifras de ellos son reales. Son reales y creer no que son. las cifras de muertes son reales, y con eso curarnos en salud y creer que la situación no es tan grave y que podemos seguir saliendo de fiesta. Y también creo que también hay un tema muy importante que es la posición de privilegio. Hay mucha gente que no tiene la posición de poderse quedar en su casa a cuidarse. ¿Sí me entiendes? Hay gente que tiene que salir a trabajar y eso es entendible, ¿no? O sea, si necesitas salir a trabajar, pues se entiende. Pero si tienes la posibilidad de quedarte en tu casa y no ir a esa fiesta, cuando la gente literalmente está arriesgando su vida, saliendo cada día a trabajar, ¿por qué no lo estamos haciendo? Creo que ese es un mensaje muy importante que tenemos que pensar. Y sobre todo, yo espero que funcione también como motivación para todos estos jóvenes que les urge de fiesta. Sí, de acuerdo. Estamos a meses de distancia de que esto termine. O sea, es comportarse responsablemente 4 o 5 meses más, exagerados 6 meses más, en lo que se aguanta, en lo que se enfría todo esto, en lo que empezamos a aplicar la vacuna y en lo que empieza a enfriarse todo. Y creo que podemos todos y cada aguantar. uno vivir 6 meses sin fiestas y vivir 6 meses sin ir a reuniones y demás, en lo que esto va mejorando y en lo que esto va aplacándose un poquito. O sea, pero una vez más, esto es cuestión también de madurez, es cuestión de inteligencia, es cuestión de ver las cosas con otro enfoque y ojalá, como dicen ustedes,
esta plática haya servido para muchas cosas, o sea, en el sentido de a la gente que le interesa estudiar medicina, cirugía y demás, pero también para la gente que nos escucha, o sea, que los escucha a ustedes en el plan de hacer por lo menos un poquito de conciencia en el sentido de que sí hay mucha gente que se está muriendo, sí es una enfermedad muy grave y sí es una enfermedad que desgraciadamente no está matando a los jóvenes, está matando a los viejitos. Sí. Y creo que es arrogante de nuestra parte tratar de esa manera a la vida, sabiendo que ellos son los que más necesitan que nosotros nos comportemos y nosotros estemos demostrando que no nos importa más que nuestra fiesta, nuestra alegría y nuestra diversión. Totalmente. Pues sí. Marcos, en verdad, o sea, infinitas gracias por abrirte con nosotros, por contarnos todo. Y antes de cerrar, siempre nos encanta preguntarle a todos nuestros invitados cuáles han sido... Ya nos dijo. Sí, las de Pink, pero esas son en el quirófano, a lo mejor en el coche escucha algo diferente. Okay. ¿Cuáles son las 3 últimas canciones que escuchaste de tu lista de Spotify o de iTunes? Te lo reviso en este mismo momento. Una es Coming Back to Life de Pink Floyd, justamente. Justo. Otra es Clocks de Coldplay. Es buena esa. Muy buena. Son mucho más. No los veo. Estoy buscando. Con esas dos está bien. ¿No? Con esas dos está bien. Bueno, sí, está perfecto. Las vamos a poner en un playlist. Sí, en el VidaShare playlist. De todos los invitados que tenemos que nos dan 2 o 3 canciones. Con esas creo que colaboró muy bien con el grupo, la verdad. Buenísimo. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a ustedes y un gusto, y cuando quieran estamos aquí para abrir lo que quieran. Espérame un segundo.